Hola a todos, bienvenidos a este miércoles de recomendación. Esta vez tenemos El síndrome de Ulises de Santiago Gamboa. El síndrome de Ulises es una novela protagonizada por un narrador del que casi no sabemos su nombre. Eh, un aspirante escritor que está viviendo, o más bien malviviendo en París, con unos horarios terribles y luego otros horarios donde lava restos de comida en un restaurante asiático. Esa es su existencia bastante miserable, exiliado de Colombia, y ese es su punto de partida: joven pobre, lejos de su hogar. Ahora, cuando nos enfrentamos a una obra del calibre del que aquí se trata, es fácil querer abarcar todo y muy difícil lograrlo. Sencillamente se trata de una obra vastísima, ya no por el número de páginas, que son meras 100 hojas, eh, sino por el número de personajes, situaciones, lugares, temas que se desarrollan, un lenguaje más bien sencillo dentro de un armazón que promete mucho al mostrarnos como protagonistas, al menos una vez, a los personajes que el narrador va encontrando y que va llevando a una suerte de crecimiento o degradación que culmina con lo cotidiano, con el fluir de una vida que tiene que seguir, aunque personas buenas con una enorme historia de vida se la quiten. Cualquiera puede decir que los temas que saltan a la vista y que piden atención a gritos por su misma naturaleza son el sexo y la pobreza. Sin embargo, no voy a decir cómo se habla de la difícil vida de los inmigrantes y los exiliados y de todas las peripecias que deben inventar para mantenerse vivos en una ciudad que, siendo el prototipo de la ciudad romance y de la luz del intelecto, como lo es París, parece sacada de las oscuras líneas que suelen describir a la infame Whitechapel en esos tiempos en que Jack la recorría. Así es como entonces Santiago Gamboa utiliza este texto para plasmar sus ideas e ideales literarios. Y no es que no haya tela de dónde cortar, pero es interesante advertir las opiniones literarias y cómo nos van guiando lentamente a través de asuntos que importan al estudio de las letras, por ejemplo. Hay varias anécdotas interesantes que ocurren entre el protagonista y, por ejemplo, el personaje de Salim, que ya ustedes lo encontrarán, pero sus charlas de café durante la celebración del Ramadán son simplemente exquisitas. En ellas se discuten varios temas, entre ellos el de cómo llegar a interesarse en la literatura gracias a Leopoldo Marechal y su novela Adán Buenos Aires, de la que planea escribir un ensayo sobre el individuo y las urbes. El protagonista piensa, al conocer los deseos de Salim, que esa novela, así como el Huasipungo de Icaza, eh, o las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, no son textos que puedan salir fácilmente de sus fronteras. Gracias a estos guiños podemos percibir cómo considera el autor la mayor parte de la literatura hispanoamericana, y se reafirma cuando en una entrevista él dice: soy colombiano, pero no siento que tenga la obligatoriedad de que mi escritura esté arraigada en Colombia, como sí estaba la literatura de la primera mitad del siglo XX. Esa es una cita directa. Otro personaje que desvela más el pensamiento literario de Gamboa es Khayr Eddin, un escritor marroquí que el protagonista conoce gracias a Salim. Mohamed Khayr Eddin es un bebedor empedernido, lo que demuestra apenas lo conocemos, pero es muy inteligente y lúcido. Él guía la charla y la lleva por la alabanza a la gran literatura americana, que califica de imaginativa y rica, e incluso recae en una suerte de definición de la literatura que es muy interesante para quienes gusten de ella. Uno más de los personajes literario-intelectuales que aparecen en el síndrome es Kadim, el poeta. Con él descubrimos la simpatía que le guarda el narrador a Goytisolo y que se ha leído todos sus libros. También se detienen a hablar de la literatura de las ideas, y así la llaman, que realizan Borges, Lezama Lima y George Perec, entre otros. Y es conversando con Kadim que llega una de las grandes verdades del mundo literario a nosotros.
El hecho de que los escritores de prosa consiguen actividades bien remuneradas para poder vivir sin mucha dificultad y continuar escribiendo, y que en cambio los poetas no han logrado sostenerse con sus propios libros. Yo diría que a estas alturas de la vida tampoco los escritores de prosa pueden sostenerse realmente, a menos que sea un libro que se haga bestseller. Pero bueno, si Mohamed Khaireddin y Kadim Jihad son importantes por su amplia cultura, sus charlas en cuanto a lectura y a razones más filosóficas que ahora no tocaré, no puedo dejar de mencionar también a dos de los personajes más conocidos que aparecen en esta obra. Uno de ellos es Juan Goytisolo y el otro es Julio Ramón Ribeiro. Ellos permean la obra con sus propios trabajos y leídos y releídos dentro de los muros de cada personaje inscrito en esta novela. En este texto, Santiago Gamboa forma una suerte de mesa de debates entre lo que es o no es la literatura y cómo o quién puede llamarse escritor. Y lo interesante es que anima al lector a adentrarse a este mundo intelectual, dando múltiples citas de títulos y autores y de temas y corrientes que pueden servir para atraer a la gente a la lectura, que tristemente es una actividad que pocos realizan. Y bueno, ni hablar de escribir buenas historias que alienten al receptor y mantengan la atención, como es esta del Síndrome de Ulises, 100% recomendada. Ojalá la puedan leer. Yo me despido, soy Cassandra, por favor denle like, suscríbanse, please, please, please. Activen la campanita para recibir notificaciones y yo los veo en el próximo video. Bye.